Hola, hola. Aló, aló, aló. Buenas noches. Hoy, desde la sede del Consejo Directivo Nacional, estamos muy agradecidos y contentos de poder tener una mesa muy especial que reúne, ¿sí?, tanto a la Sociedad Peruana de Psico-Oncología y al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Nosotros, como sociedad académica, científica, apostamos por las actividades académicas de investigación y sabemos que el generar documentos que permitan estandarizar la práctica asistencial, la práctica clínica, es de mucho provecho para la atención calidad y calidez en psico-oncología. Para iniciar, voy a dar el paso a nuestro socio y secretario general, SPPO, el psicólogo Hernán Bernedo. Buenas noches. Enseguida vamos a presentar
a los ponentes que nos honran su presencia en esta mesa. Como primer ponente es el magíster José Carlos Sánchez Ramírez. Él es psicólogo y psicoterapeuta con experiencia en psicología clínica y psiconcología, investigador RENACIDI, docente de la Universidad de Lima, licenciado en psicología por la Universidad César Vallejo, candidato a doctor en psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en psico-oncología por la Universidad de Valencia, egresado de la maestría en psicología clínica y de la salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la segunda especialidad en psicología clínica y de la salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, psicoterapeuta cognitivo-conductual, psicoterapeuta de esquemas, entrenamiento en psicoterapia centrada en el sentido para pacientes con cáncer avanzado en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, miembro de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, miembro de la Sociedad Peruana de Psiconcología, miembro de la Sociedad Internacional de Psicodiagnóstico de Rocha, miembro de la Sociedad Peruana de Psicodiagnóstico de Rocha, y pruebas de personalidad, miembro de la Formación de Investigación Psicosocial Oncológica Latinoamericana, FIPOL, y líneas de investigación, psiconcología, psicoterapia y medicina basada en evidencias. José Carlos Sánchez, magíster, él nos va a exponer el tema guías de práctica clínica en el contexto peruano, elaboración, desarrollo e importancia. José Carlos. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Psiconcología y bueno, a la gentil audiencia también por el interés en ese tema tan importante de difusión. El tema a continuación que voy a traer, ya lo ha mencionado el secretario de la sociedad, es guías de práctica clínica en el contexto peruano, elaboración, desarrollo, importancia. Bueno, presento que no tengo ningún tipo de conflicto de interés en la siguiente presentación. La agenda que tenemos programada es ¿qué es una guía de práctica clínica? ¿Cuál es la clasificación de las guías de práctica clínica? El proceso de elaboración de la misma. Asimismo, también se presentará el tema de la metodología GRADE y finalmente los aspectos de redacción y aprobación de guías. Bueno, ¿qué es una guía de práctica clínica? Una guía de práctica clínica es un conjunto de recomendaciones que son desarrolladas de manera sistemática para ayudar a los profesionales a la toma de decisiones, ¿no?, sobre la atención sanitaria más apropiada y la selección de las opciones terapéuticas más importantes. Existen diferentes guías de práctica clínica en el entorno medio. Entonces, estas son clasificadas en 3 grupos. La primera son guías basadas en un consenso formal. Esto quiere decir de que no existe un grupo, generalmente es individual, o no hay un autor explícito, ¿no? No se presentan citas o tampoco referencias, y no existe una referencia de búsqueda sistemática de evidencias, o esta no es clara. Luego tenemos otro grupo, que son guías basadas en el consenso formal. Estas sí tienen un grupo elaborador para guías de práctica clínica, emplean referencias, pero las estrategias que utilizan para identificar la información no es sistemática. Y por último, tenemos las guías de práctica clínica que son informadas en evidencias, ¿no? Este presenta un listado de grupos elaborador conformado por clínicos, metodólogos, expertos en la materia del tópico de la guía y también un grupo de pacientes, ¿no? Aquí se utiliza una valoración de nivel de evidencia y también una búsqueda sistemática. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso de elaboración de guías de práctica clínica? Se inicia con la priorización y la selección del tópico de la guía de práctica clínica, ¿no? Es necesario que se identifique cuál es la necesidad de la institución en el momento de escoger el tema. Entonces, existen diferentes maneras, entre ellas tenemos el tema epidemiológico, el tema de la frecuencia, la prevalencia de una
un problema de salud en este caso, cuánta vulnerabilidad se genera a partir de este problema de salud, si existe variabilidad en el manejo entre diferentes profesionales, va a depender del el servicio de salud y el nivel de atención. No es lo mismo una guía de práctica clínica para un primer nivel de atención, un segundo, un tercer nivel. Va a variar porque las necesidades son distintas. Y también la idea es identificar cuáles son las brechas entre la evidencia y la práctica clínica. La práctica que tiene el usuario o el psicólogo o el profesional de la salud mental está basada en evidencias, está basada en la experiencia per se. Es importante identificar si existe esta brecha. Además del impacto del manejo, esta intervención genera un cambio en la persona, reduce la sintomatología o no, o en qué medida lo realiza, ¿no? Asimismo, es necesario identificar que ésta sea aceptada por los usuarios. Pueden existir muy buenas propuestas, fármacos bastante efectivos, pero quizás que tengan efectos adversos que vayan a llevar a los pacientes a la deserción del tratamiento, ¿no? Asimismo, ver qué tan importantes son los tratamientos para los pacientes, ¿no? Es necesario que se valore cómo los pacientes visualizan a través de estudios cualitativos el efecto o el impacto del fármaco o la tecnología sanitaria. Además, identificar las necesidades de actualización de evidencia. Podemos tener guías que pueden tener 5, 10, 15 años, pero la ciencia avanza diariamente y los cambios o el impacto de ciertos fármacos nuevos, ciertas intervenciones, por ejemplo, las contextuales, pues tienen otros resultados ahora que son necesarios de revisar. Entonces, luego que yo ya tengo identificada la necesidad o el área que voy a considerar aquí, defino el tópico y el alcance de la guía de práctica clínica. Entonces, en ese sentido, voy a ver si necesito una guía para prevención, una guía para promoción de la salud, de repente una guía para tamizaje, quizás es una guía para tratamiento, o necesito revisar un alcance de rehabilitación o seguimiento. Va a depender del nivel de atención al cual está dirigida la guía para que se trabaje el tema, el alcance de la guía. Generalmente para primer nivel de atención en psico-oncología se suele trabajar más promoción, prevención y tamizaje, ¿no? Y deberían considerarse preguntas sobre el particular. Luego que realizo la selección del alcance de la guía, es necesario que identifique los pasos. Tenemos, como ya lo venía mencionando, diferentes tipos de intervenciones. Actualmente tenemos terapias que pueden ser dialécticas conductuales, ACT, podemos tener otro tipo de intervenciones que puedan ser bastante buenos, pero ¿cuál de todos estos genera un mayor impacto en los pacientes, ¿no? Que genera una mayor reducción de la tasa de sintomatología depresiva o ansiosa. Entonces es necesario revisar a través de los estudios cuál tiene mejor efecto. Se conforma para ello un grupo elaborador de la guía. Ya he mencionado de que este grupo elaborador de la guía está compuesto por expertos clínicos de la institución o del área, puede ser del Ministerio de Salud o de la institución que necesita la guía, además de un grupo de expertos metodólogos que tengan conocimientos en epidemiología, en revisión o elaboración de estrategias de búsqueda, análisis y revisión de sesgos de los artículos, ¿no? Un tercer punto es un panel de expertos, personas que sean peritos en el tema, pueden ser de otras instituciones fuera de en la que se está haciendo la guía. Y la idea es de que este panel de expertos sea un grupo representativo. En este caso pueden ser, si es una guía nacional, pueden ser expertos que estén en salud, expertos que vengan del MINSA, de las Fuerzas Armadas también. Y asimismo tenemos los representantes de los pacientes, ¿no? Que nos van a dar información cualitativa sobre el impacto de la tecnología sanitaria.
Tenemos luego la conformación de este grupo, que este grupo nos va a acompañar en todo el proceso, este grupo elaborador. Si bien es cierto, los pacientes no van a participar de la parte metodológica, ellos participan en ciertos momentos, sobre todo en la definición de los desenlaces, ¿no? Vamos a revisar un poquito de esto. El grupo elaborador define el tópico y el alcance también de las preguntas pico que se van a considerar. Van a participar también en la redacción final de la guía y sobre todo en la implementación, que este es el punto o el talón de Aquiles a nivel de guías de práctica clínica informadas en evidencia a nivel nacional e incluso latino, ¿no? Todavía estamos trabajando en el tema de implementación de guías de práctica clínica. Este grupo formula preguntas de interés, preguntas clínicas en función al flujograma que tiene la institución. Entonces, estas preguntas clínicas necesitan convertirse en preguntas PICO. La metodología, el formato PICO es una sigla que corresponde la P a la población, la I a la intervención, la C al comparador o la alternativa y la O al outcome o desenlace. Los desenlaces pueden ser críticos, algunos no tengan quizás tanto peso, ¿no? De repente para la necesidad de la institución, pero es necesario evaluarlos. En los temas de salud mental, los desenlaces importantes son la calidad de vida, no solamente la adherencia al tratamiento, porque pueden haber fármacos muy buenos, pero generan muchos efectos adversos, y la idea es que se puedan recomendar fármacos o tecnologías sanitarias que tengan mayores beneficios que riesgos o efectos dañinos. Y se priorizan las preguntas a abordar en la guía de práctica clínica según el alcance determinado. Preguntas para prevención, para promoción, para tamizaje, para diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o seguimiento según corresponda. El siguiente paso es la búsqueda sistemática y evaluación de las guías de práctica clínica. Esta debe realizarse en diferentes repositorios a nivel no solo nacional, sino internacional, para identificar guías que respondan a las preguntas que yo necesito. Si tengo una guía de depresión, voy a elaborar una guía de depresión en pacientes con cáncer, debería encontrar una guía de depresión en pacientes con cáncer que pueda ser nacional, latina o global a nivel mundial. Luego, yo hago una preselección y evalúo la calidad de las guías, evalúo la calidad metodológica, sobre todo los puntajes según la prueba que es, o el instrumento de evaluación de la calidad de guías, es el AGRI 2, y estas guías deberían tener un puntaje mayor a 60 a nivel global, pero sobre todo en 3 de los dominios, que es el de alcance y objetivos, el rigor metodológico, porque podemos tener una guía muy buena que sea usada internacionalmente, pero ¿qué pasa si no son declaradas las maneras en cómo se han arribado a esas recomendaciones? Nos deja mucho que pensar, tal vez existan sesgos y se busca que esta metodología pueda ser replicable como son las actividades que se realizan en toda investigación. Toda la metodología debe ser replicable para que otro investigador pueda ejecutarla de la misma manera. Y por último, la aplicabilidad de la guía, sobre todo que pueda ser útil para el tema de los contextos latinos como el nuestro. Luego, mencionar que parte de este proceso de elaboración, de priorización de temas, búsqueda y selección de las PICOs, elaboración de las mismas, se realiza una búsqueda sistemática de la evidencia, se elabora una estrategia que debe ser validada, ¿no? Para saber que nuestra búsqueda es sensible también y podamos encontrar los artículos que sí responden a la pregunta PICO. Luego de encontrar estos artículos que sí responden a la pregunta PICO, se deben leer a texto completo y hacer una síntesis de la evidencia y valorar, porque podemos tener estudios que pueden tener una alta calidad de la evidencia, pero no porque es un ensayo clínico lo tenemos que aceptar como tal, no porque es una revisión sistemática con metaanálisis tenemos que aceptarlo como la santa palabra, ¿no? Deben pasar por un proceso de evaluación para ver cómo se ha elaborado. Existen sesgos en el proceso de elaboración, quizás solamente se están colocando estudios a favor, no en contra. Esos temas son necesarios de analizar. Luego de encontrar la mejor evidencia disponible con la mejor calidad,
hacemos el establecimiento de los perfiles GRADE y los diálogos deliberativos, donde invitamos al panel de expertos para que emplee la evidencia para elaborar la recomendación. No es la evidencia el aspecto determinante, es el conjunto de actores. Evidencia, expertos clínicos, el equipo metodológico y también los pacientes. Es un conjunto de personas que van a formular, van a acompañar en ese proceso de formulación de las recomendaciones y esas deben ser contextualizadas. Para finalmente redactar la guía de práctica clínica y esta pueda pasar por una revisión externa y finalmente pueda ser aprobada con una resolución ministerial. Bien, para esto se trabaja con una metodología que es la de GRADE, donde identificamos diferentes puntos. Vamos a encontrar evidencia que puede ser una certeza de evidencia alta, moderada, baja y muy baja. Esta tiene una gradiente relacionada a la confianza que puede tener en este caso el clínico, en la recomendación, ¿no? Tal vez no encontremos un estudio que nos pueda responder sobre cuál es el mejor tratamiento para pacientes con cáncer avanzado, metastásico quizás, que además tengan dolor, ¿no? O tengan alguna otra comorbilidad, porque puede ser una pregunta bastante compleja, pero quizás el panel de expertos decide en función a la pericia qué recomendación realizaría. De todas maneras, la certeza de la evidencia es muy baja porque está basada en el consenso de expertos solamente. No tiene un artículo que pueda sustentar esa recomendación. Entonces, esta recomendación pasa por todo un proceso de análisis a nivel del diseño del estudio, ver cuáles son las limitaciones del estudio. Todo estudio tiene sus dificultades, sus fortalezas. Cada vez la metodología GRADE es la que está siendo más utilizada para la elaboración de guías de práctica clínica basadas en evidencias por la transparencia que tiene en el momento de arribar a una recomendación. Se pregunta incluso, ¿los resultados se pueden extrapolar a los pacientes que tenemos nosotros? ¿Es posible, por ejemplo, hacer la compra de un fármaco de alto costo? De repente en Inglaterra cuesta 200 libras y acá es posible que nuestro ministerio pueda adquirir esa tecnología. Se analizan aspectos incluso económicos, aspectos de economía de la salud para poder responder a esto, ¿no? Hay estudios con resultados que no están publicados. Pueden existir, hay muchos estudios de revisiones sistemáticas con metaanálisis que solamente incluyen resultados positivos, ¿no? Entonces, también eso implica un sesgo. Esto nos va a llevar a nosotros a muchas veces dudar de los artículos. Todo lo que es publicado en Internet, en las revistas, no tiene la misma calidad de la evidencia. Es necesario hacer esta evaluación por artículos para saber qué tanto podemos confiar en la evidencia que está presentada. Finalmente, esta evidencia va a pasar por todo un proceso de panel, un proceso de juicios, se denomina, ¿no? Donde se evalúan los efectos deseables de la intervención, los indeseables también, porque puede existir, generalmente en la psicoterapia no se ve mucho el tema de riesgo, pero para el tema de farmacoterapia sí, sobre todo cuando hacemos intervenciones combinadas, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, para depresión moderada a grave, intervenciones combinadas, es decir, la farmacoterapia más la psicoterapia para tener un buen efecto, un buen resultado, ¿no? En pacientes oncológicos. Y hay que identificar incluso, ya lo van a hablar más adelante, el efecto incluso sobre ciertos tipos de cáncer. No todos los antidepresivos se pueden recomendar para todos los tipos de cáncer, sobre todo para cáncer de mama, hormonosensibles. Tenemos también la valoración de la certeza de la evidencia, que es un punto que se analiza a nivel grupal para poder confiar en los datos, ver los valores y preferencias de los pacientes. Idealmente se deberían utilizar estudios cualitativos para poder responder a esto. Sin embargo, al no existir, se puede trabajar a través de focus group, donde se identifican el valor que el paciente le otorga al fármaco, a la psicoterapia, ¿no? Entonces, eso también se analiza.
El balance de los efectos, se esperaría que los efectos sean mayores, los positivos, que los indeseables, ¿no? Ver los recursos necesarios y la costo-efectividad que están consideradas bajo el sistema de salud. Aquí viene a tallar el tema del sistema de salud, qué tanto el sistema podría implementar esta recomendación o esta tecnología o este equipo para poder colocarlo o incorporarlo dentro de la guía. Pero eso es parte del proceso de implementación, ver que la recomendación sea equitativa, de que no existan diferencias entre aquellas personas que tienen dificultades al acceso a una medicación, sobre todo en el MINSA y en pacientes con cáncer. Hay muchas personas que tienen dificultades para la adquisición de medicamentos que están fuera del PNUME. Entonces, la idea de la recomendación es que estos puedan incorporarse en el PNUME para que puedan gozar de este beneficio, así como cualquier otra persona, porque el aseguramiento es universal a nivel de salud. Que sea aceptable por tanto los pacientes, también como el personal de salud, la recomendación, y que sea viable, ¿sí? Bien, esta debe redactarse considerando la certeza de la evidencia y la fuerza y la dirección de la recomendación. Entonces podemos hacer una recomendación que sea fuerte y a favor de la intervención, o tal vez pueda ser una recomendación condicional a favor o en contra también. No siempre todo lo que nosotros deseamos incorporar, finalmente la evidencia nos va a respaldar. Muchas veces la evidencia va a estar en contra de lo que nosotros idealmente pensamos que se puede recomendar. Identificar también el sustento de cada recomendación, es decir, el resumen de la evidencia y la valoración que tuvo el panel sobre el balance, beneficio y riesgo. Todo esto es declarado para que cualquier persona que vaya a usar la guía vaya a identificar y leer para que pueda hacer una adaptación o una adopción de la guía. Asimismo, se van a identificar aquí los métodos, se deben detallar todo el proceso metodológico que se ha utilizado en la guía, las estrategias de búsqueda empleadas, las tablas GRADE, los flujogramas empleados y la estructura aprobada según la estructura del documento técnico metodología para la elaboración de las guías de práctica clínica en versión extensa, y luego para la aprobación para el MINSA la versión corta. Esta versión extensa, ya lo he mencionado, solamente para hacer el hincapié de esta versión, antes de ser aprobada y publicada en redes sociales o en la institución, debe pasar por una revisión externa, un grupo temático y un grupo metodológico, para identificar que la guía tenga la mejor calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Siguiendo con la programación, me toca presentar al siguiente ponente, que viene en representación por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Vamos a... Bien. Tengo el grado de presentarles al doctor Fernando Lamas. Él es psicólogo clínico y de la salud. Perdón, vamos a comenzar con nuestra siguiente ponente, que es la doctora Yulfa Salazar. Vamos a hablar un poco sobre ella. Yulfa Salazar es médico psiquiatra. En la actualidad es jefe del equipo funcional de salud mental oncológica, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ella es egresada como médico cirujano de la Universidad Nacional de Cajamarca y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como médico psiquiatra, egresada de la maestría en terapias de tercera generación por la Universidad Internacional de Valencia. Ella es de formación en psicoterapia sistémica por FACIS, formación como psicoterapeuta en psicooncología y cuidados paliativos por Psicólogos Sin Fronteras, formación en psicooncología desde las terapias contextuales por CAPSIC, miembro del equipo médico multidisciplinario para el tratamiento de los pacientes con obesidad sin cirugías, y es en la actualidad cumple la misión de jefa del equipo funcional de salud mental oncológico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
Actualmente es miembro asociado de la Asociación de Psiquiatras del Perú. Ella nos va a hablar acerca de la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la depresión moderada grave en pacientes adultos con cáncer. Adelante, doctora. A ver si ponen la presentación, por favor, un minutito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para mí es mucho gusto estar aquí en el Colegio de Psicólogos del Perú, invitada por la Sociedad de Psico-Oncología del Perú. Les doy las gracias porque lo que más nos interesa a nosotros es dar a conocer como le digo yo, este primer hijo que hemos tenido con el equipo de salud mental oncológica. La idea es que estandaricemos nuestros conocimientos en torno a cómo vamos a manejar al paciente con depresión, sea moderada o grave, que tiene además una enfermedad oncológica. Entonces, voy a esperar que pongan la presentación, pero voy haciendo una pequeña, ya avanzando, para que no nos gane el tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cómo nosotros llegamos al problema y cómo lo planteamos para realizar esta guía de práctica clínica. Les voy a presentar al grupo elaborador de la guía. Vamos a ver si tenemos una declaración de conflictos de intereses, antecedentes, métodos y un resumen de la guía de práctica clínica. A ver, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, la depresión es el principal trastorno de salud mental a nivel mundial. Y en el paciente oncológico tiene mayor importancia porque va a influir en el proceso de la enfermedad oncológica. Aquellos pacientes que presenten depresión, pues disminuye su tiempo de supervivencia, incrementa la duración de la estancia hospitalaria, disminuye el cumplimiento de las terapias y obviamente se reduce la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero este diagnóstico es infradiagnosticado. ¿Por qué es infradiagnosticado? Porque muchas veces ni el paciente ni los médicos en general le dan la importancia porque primero es la enfermedad oncológica y no se dan cuenta que si la persona no está emocionalmente estable, está deprimida, no va a poder autocuidarse, no va a poder hacerse responsable del mismo. Entonces, teniendo en consideración esto, pues, y existiendo tratamiento efectivo para el manejo de la depresión, que no solamente son los psicofármacos, sino la psicoterapia adicional, que es lo ideal, que es lo que al final hemos podido consensar entre los expertos que nos ayudaron, pues entonces decidimos poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro petitorio nacional solamente contamos con 4 o 5 antidepresivos que podemos contar. En el Neoplásicas contamos con 4, que es fluoxetina, sertralina, mitriptilina y mirtazapina. No tenemos más. Sin embargo, las personas... Gracias. Sin embargo, las personas no son iguales. Existen más de 1000 isotipos de depresión. Entonces, cada persona responde distinto frente a cuál o tal medicamento. Y existen muchos antidepresivos que nos podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y obviamente a mejorar su estado de salud. Y es así que decidimos como ente rector en oncología y en psico-oncología, pues tratar de encontrar nuevas soluciones para poder ayudar a nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Fuimos 5 los caballeros que terminamos la guía de práctica clínica, que es mi persona, la doctora Fiorella Vaca, que actualmente ya se encuentra en España, la doctora Juliet Cayo, que está con nosotros, el doctor Fernando Lamas, que está a mi costado, y la magíster Claudia Césaro, que también no está trabajando actualmente con nosotros en el Neoplásicas. Y tuvimos, gracias a Dios, el apoyo de un ex compañero del Neoplásicas que ahora está en el Instituto Nacional de Salud, que fue José Carlos Sánchez, que en verdad
gracias a él y obviamente a Lucía Villar, que fue la otra metodóloga, nos acompañaron en este proceso porque, como les digo, es la primera vez que hacíamos una guía y entonces fue muy difícil, pero con su ayuda, con sus enseñanzas, con su paciencia lo pudimos conseguir. Siguiente, por favor. No tenemos ningún conflicto de interés. Todos los que participamos en la elaboración, todos los expertos nacionales o internacionales que participaron, firmaron su declaración de conflictos de intereses y esta está guardada hasta por 5 años para que si frente a cualquier duda, pues estemos ahí para decir que nunca hubo ningún interés de por medio para hacer esta guía. Los antecedentes, pues tenemos un documento técnico de manejo de depresión unipolar moderada y severa en paciente oncológico, que este fue el antecedente. Gracias a esto nosotros pudimos introducir quetiapina y escitalopram, con lo cual hemos mejorado mucho la respuesta en el manejo de la depresión en el paciente oncológico. Pero queríamos ir por más, queríamos que no solamente se quede como un documento técnico, sino que haya una mayor evidencia, que se vea que realmente los medicamentos que solicitábamos tenían una base para poder ser utilizados, una muy buena justificación y para eso son las guías de práctica clínica. También tenemos una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de ansiedad en pacientes adultos con cáncer, que también se realizó en el Neoplásicas y que fue específicamente para manejo psicológico, que hasta ahora nos sigue ayudando mucho y que fue uno de nuestros antecedentes. Toda la metodología que lo hicimos fue basada en la metodología para elaboración de guías de práctica clínica y la NTS que da el Ministerio de Salud, que es la norma técnica de salud para elaboración y uso de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud. Y por eso es que tuvimos 2 metodólogos del Instituto Nacional de Salud que nos acompañaron en el proceso. El alcance de la presente guía, pues, aborda el diagnóstico y tratamiento de la depresión moderada grave en pacientes adultos con cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el objetivo es brindar recomendaciones informadas en la mejor evidencia disponible para el diagnóstico y tratamiento de la depresión moderada grave. Queríamos estandarizar el manejo y creo que lo hemos logrado. Obviamente esta guía es para uso del Instituto Nacional de Neoplásicas y quienes lo usarán serán los psiquiatras y psicólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas con los pacientes que acuden a esta institución. Y pues, ¿cómo escogimos las preguntas? Pues siempre nos basamos en 4 componentes. ¿A qué población iba dirigida? ¿Cuál era la intervención que queríamos hacer? ¿Con qué lo íbamos a comparar? ¿Y qué desenlace esperábamos? Para esto, nosotros lo que hicimos fue responder para estandarizar estas preguntas que nos hicimos y buscamos evidencia en múltiples sitios de búsqueda. No escatimamos, en verdad estuvimos casi un año buscando información y valió la pena. En realidad, la mayoría de nuestras preguntas han sido de nuevo. No hay mucha información respecto a las preguntas pico que hicimos, pero siempre lo tratamos de hacer de la mejor manera. Y toda la información que conseguimos, pues utilizamos bases de datos como Medline, Liglas y Cochrane y lo fuimos revisando. Y entonces toda la evidencia que conseguimos, pues la seleccionamos junto con el metodólogo mediante herramientas específicas y vimos si eran revisiones sistemáticas, si eran ensayos, si eran estudios no aleatorios o eran estudios observacionales o eran estudios de precisión diagnóstica y vimos los niveles de evidencia, si eran alta, moderada, baja, muy baja. La verdad es que como no van a ver más adelante, no encontramos muchos estudios, pues la evidencia no ha sido alta, ¿no? Y obviamente las recomendaciones las hicimos de acuerdo al enfoque Gray, que ya lo explicó hace un momento José Carlos, y nos permitió integrar mejor la evidencia disponible y la experiencia clínica de los miembros para la elaboración de esta guía, ¿no? Entonces, la fuerza de recomendación era si era fuerte a favor, débil en contra, fuerte en contra. Aquí jugaron un rol muy importante
toda la gente con experiencia a nivel nacional que nos ayudó. Y luego de que nuestros revisores internos nacionales nos apoyaran con las preguntas picos y desarrolláramos la guía, cuando ya la teníamos lista, pues la mandamos al exterior a nuestros revisores externos con la doctora Xiomara Rocha Cadman, que ella es psiquiatra, y su especialidad es psiquiatría de enlace y psico-oncología, que ella trabaja en el Centro del Cáncer en Estados Unidos, y estaba el doctor Galindo Vázquez, que es un reconocido doctor en psicología que trabaja específicamente en psico-oncología. Ambos nos dieron sus recomendaciones, hicimos las correcciones que ellos nos sugirieron, y al final llegamos a este pequeño flujograma en el cual pues teníamos la depresión moderada y depresión grave, y íbamos paso a paso, ¿no? Se iniciaba el abordaje tanto farmacológico como psicoterapéutico, perdón. Veíamos si había respuesta al tratamiento. Si había respuesta, seguíamos reevaluando cada 4 semanas. Si no había respuesta, optimizábamos primero las dosis, luego se cambiaba de antidepresivo o combinábamos antidepresivos o agregábamos un antipsicótico para poder potenciar, o se reevalúa el diagnóstico. Y así siempre se va a evaluar a cada paciente, y la idea es que el paciente recupere su salud mental. No necesariamente vamos a esperar que esté totalmente feliz, pero una respuesta mayor al 50% es lo que vamos a buscar. Pero voy a ir ahora sí de frente a lo que nos preocupa en el manejo de la depresión en un paciente oncológico, ya como nosotros escogimos las preguntas pico. Primero, queríamos tener una opción segura y eficaz. Una opción que no tuviera tantos efectos secundarios, no interactuara con los demás medicamentos quimioterapéuticos. Sí, que podemos usar en las pacientes que son usuarios de tamoxifeno y tienen depresión. Y ustedes saben que el tamoxifeno lo tienen que tomar por aproximadamente 5 años para evitar que regrese el cáncer de mama. Sí, teníamos que potenciar con alguna asociación de psicofármaco, y si había dolor, ¿cómo podríamos ayudar al manejo del dolor? Entonces, nuestra primera pregunta pico fue si el escitalopram es el antidepresivo con menores efectos secundarios frente a la sertralina o la fluoxetina en el tratamiento de depresión en los pacientes adultos con cáncer. Cuando hicimos nosotros la búsqueda, no encontramos artículos que respondieran esta pregunta pico, pero había una evidencia indirecta donde había un metaanálisis que valoraba la eficacia y la seguridad del escitalopram frente al resto de los antidepresivos, y concluyó que era más eficaz en la reducción de síntomas respecto a la sertralina, pero no había una diferencia en cuanto a los efectos secundarios. Pero con el grupo de expertos se quedó que se recomendaba el uso del escitalopram en pacientes oncológicos con depresión moderada grave con nivel de evidencia baja. Entre la dosis iba de 5 a 10 miligramos o de 10 a 20 hasta 20 miligramos. Y siempre teniendo en cuenta si había interacciones con fármacos oncológicos, si había reacciones adversas o había adecuación del horario. Entonces, este medicamento, que ya lo tenemos utilizando casi 2 años en el instituto, pues es muy efectivo en aquellos pacientes que tienen muchas náuseas o que tienen muchas molestias gástricas o tienen muchos mareos. La sertralina o la fluoxetina tienden a aumentar estos síntomas. Sin embargo, el escitalopram lo toleran muy bien. Entonces, es una opción en estos pacientes que no pueden recibir, o en aquellos pacientes que tienen una condición ya física muy delicada y que darles estos otros medicamentos pueden traer efectos secundarios deleterios. Entonces, utilizamos el escitalopram y tenemos muy buena respuesta. Entonces, este es uno de los medicamentos que hemos podido probar y que los estamos utilizando, y que esperemos que pronto mandamos informes todos los meses de cómo van nuestros pacientes, y dentro de poco podamos hacer algún estudio para ver la relevancia que tiene este medicamento. La segunda pregunta era cuál era la efectividad y seguridad de la desvenlafaxina en comparación con otros antidepresivos para reducir los síntomas de depresión moderada grave en pacientes oncológicos de mama hormonosensible usuarias de tamoxifeno.
fluoxetina, sertralina, amitriptilina comparten la misma vía metabólica que es el citocromo P456. Entonces, lo que ocasionan es que se reduzca la efectividad del tamoxifeno, corriendo el riesgo de que se pueda volver el cáncer. Entonces, por eso se recomienda no utilizar estos antidepresivos, tampoco paroxetina, tampoco fluoxamina. Entonces, la mayor evidencia, la que no tiene no comparte ninguna vía metabólica, va a ser la desvenlafaxina. Igual que en la pregunta pasada, no encontramos estudios que respondan a esta pregunta pico, pero por consenso se reconoce que el mecanismo de acción de los fármacos y lugar de competencia con riesgo de reducción del efecto y probabilidad de recurrencia de la patología oncológica deben ser prevenidos. Y por lo tanto sugerimos administrar este medicamento, siempre teniendo en cuenta los antecedentes patológicos y la respuesta anteriores antidepresivos. La tercera pregunta, pues, que es que en pacientes con cáncer con depresión moderada grave resistente es preferible la potenciación con otros fármacos frente al cambio antidepresivo. Pues no hay artículos que respondieran a esta pregunta pico. Había evidencia indirecta. Estudios muestran que se evaluó la eficacia y la tolerabilidad de la potenciación con antidepresivos atípicos como quetiapino versus placebo y había una respuesta favorable. Entonces, había una mayor eficacia a corto plazo, pero a largo plazo a veces lo tenían que retirar por los efectos secundarios. Sin embargo, con nuestro panel de expertos se sugiere la potenciación con antipsicóticos y el nivel de evidencia era baja. Se usan dosis bajitas, desde 25 miligramos hasta 100 miligramos. Igual, es de acuerdo a la necesidad del paciente, a la valoración del aumento del apetito y a la vigilancia del RAMS. Venimos utilizando 2 años la quetiapina y nos ayuda muchísimo en el manejo del paciente con depresión, sobre todo si tiene alterado el sueño. ¿Por qué? Porque la quetiapina tiene como efecto secundario somnolencia. Y a veces solamente les damos un cuartito de 25 miligramos, o sea, 6.25 y mejoramos el sueño de estos pacientes y con eso ya se sienten mucho mejor, más el tratamiento con el antidepresivo y la psicoterapia, nuestros pacientes salen adelante. Entonces, estamos utilizando y esperemos que podamos pronto hacer algunos estudios sobre este efecto. En la última pregunta en lo que es de psicofármaco, tenemos que en pacientes oncológicos adultos con depresión moderada grave y dolor neuropático severo, es efectiva y segura la duloxetina frente a la amitriptilina para la mejoría clínica, calidad de vida y funcionalidad. No encontramos tampoco estudios que respondieron a esta pregunta clínica. Nuestro problema es que la duloxetina no se encuentra registrada en la DIGEMIR. Había que valorar los costos elevados porque es un antidepresivo de alto costo y no se llega a un acuerdo sobre la aceptabilidad del fármaco considerado esta opción variable. Entonces, se sugiere emplear la duloxetina en pacientes con depresión y dolor neuropático severo. Sí lo recomendaron al final los expertos, más desde la doctora Rocha, porque ellos lo utilizan mucho en Estados Unidos con muy buena respuesta y la dosis va de 30 a 60 miligramos. Pero hay que tener en cuenta los síntomas asociados como bochornos, hay que ver el costo de efectividad, ¿no es cierto? Y no poder administrar otros fármacos como antidepresivos tricíclicos que en consecuencia es la amitriptilina. Entonces, con esto llegamos a qué cosa, qué me llevo a la casa, ¿no? Pues que la depresión moderada grave en el paciente con cáncer debe ser tratada y ajustada de manera individual a las condiciones asociadas del paciente. Como todo en medicina, cada paciente es único, ¿sí? El escitalopram es una buena primera opción para el manejo de depresión con mejor tolerabilidad y eficacia. En usuarios con tamoxifeno con cáncer de mama hormonosensible se recomiendan fármacos que no tengan interacción con el citocromo P450, sobre todo con la parte 2 de 6, principalmente con fluoxetina, en menor medida con sertralina y escitalopram, y como opción recomendada se tiene la desvenlafaxina. En pacientes con dolor neuropático asociado es recomendable el uso de duloxetina teniendo en consideración costo-beneficio, accesibilidad del paciente, asociación en cuadros que estén asociados a fibromialgia y reacciones adversas a la quimioterapia, sobre todo los bochornos. Y el uso de antipsicóticos asociados en el manejo de depresión moderada grave que no resuelve con un IRS
o con asociación con otros antidepresivos, considerando la refractariedad en el manejo, supone beneficioso, pero debe ser evaluado en el tiempo con el seguimiento y vigilancia de efectos adversos para garantizar su continuidad. Y sobre todo recordar que la quetiapina va a abrir el apetito. Entonces, si tenemos pacientes bajos de peso, todavía nos va a ayudar más porque va a abrir el apetito y el paciente va a poder comer. Pero si tenemos pacientes con obesidad, con problemas de triglicéridos, también tenemos que tener cuidado. Entonces, esta parte de la psicofarmacológica nos ayuda mucho para el manejo de la depresión moderada grave, y ahora le doy el pase a Fernando para que maneje la parte psicológica. Muchas gracias, Fernando. Siguiendo con el programa, vamos a presentar al siguiente ponente. El siguiente ponente es el doctor Fernando Lamas. Él es psicólogo clínico y de la salud, doctorado en educación, candidato a doctor en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en psicología clínica y de la salud por la Universidad Ricardo Palma, máster en sexología clínica por la Universidad de Valencia, segunda especialidad en psicología infantil y aprendizaje por la Universidad Católica de Trujillo. Es miembro del Consejo Consultivo de la carrera de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido representante de Colegio de Psicólogos ante el Consejo Nacional de Adopciones. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico asistencial en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es jefe de la unidad de investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, docente en diferentes universidades de Lima, en pre y posgrado. También ha publicado artículos científicos en revistas especializadas, director del Instituto de Bienestar Emocional, y ha sido psicólogo SEIRUM en la Escuela de Inteligencia del Ejército Peruano. Es investigador reconocido por el Estado peruano y el registrador RENACIT. El doctor Lamas nos va a exponer el tema siguiente: guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de depresión moderada grave en pacientes adultos con cáncer. Adelante, Fernando. Bien, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a las personas que me han antecedido. Bueno, continuando un poco con la exposición de la guía, porque esta es una guía larga que tiene además el concurso de dos disciplinas que trabajan juntas en salud mental, y que para esta guía se planteó desde un inicio así. Nosotros teníamos ya el antecedente en el año 2017, ¿no? También con el concurso de José Carlos, Loida, de Hernán y de todos, de haber trabajado una primera guía de práctica clínica en INEN respecto a la ansiedad en pacientes oncológicos. Para esta ocasión, y gracias también al gran interés que le puso Yurfa en esto, trabajamos multidisciplinariamente, ¿no? O interdisciplinariamente, es decir, nuestra guía no es psicológica, no es psiquiátrica, es una guía en salud mental, porque estas disciplinas del conocimiento tienen que trabajar juntas y unirse por el mismo objetivo. Entonces, vista la parte farmacológica, llamémosle médica si quieren, estamos nosotros los psicólogos con nuestras preguntas, con nuestras dudas, con todo lo que nos interesa respecto a la depresión en el paciente con cáncer, porque la depresión en el paciente con cáncer, como ya han mencionado anteriormente mis colegas, es multicausal, y en el paciente con cáncer, además, existen factores de riesgo que pueden predisponer, ¿no? El tipo de dolor, el tipo de cáncer, el apoyo social, el tipo clínico, el estadio clínico, el apoyo que pueda recibir, además de algunas condiciones sociodemográficas o el estado de la enfermedad, pueden predisponer a que la experiencia, ¿no?, de tener una enfermedad, de completar todo un largo tratamiento, puedan llevar a algún subtipo, algún tipo de depresión. Y a veces no llegan únicamente por la enfermedad, sino por toda la experiencia en ellos y también en sus familias, aunque nuestra guía se ciñe a los pacientes, ¿no? Quizás más adelante podamos hacer algo para las familias. Pero bueno, nuestra guía tiene también entonces preguntas psicológicas.
Recordando que, como había mencionado José Carlos, hago un pasito para atrás para poder focalizar un poco mejor lo anterior. Las guías de práctica clínica no son una novedad, ya tienen mucho tiempo y tampoco nacieron siempre siendo basadas en la evidencia. Las guías de práctica clínica antes pues eran simplemente un consenso de expertos, ¿no? O la opinión incluso de una sola persona. La diferencia o la importancia de hacer una guía de práctica clínica basada en la evidencia, sistemática, con todo un procedimiento ya detallado muy bien por José Carlos, es que no nos va a decir aquello que nosotros queremos escuchar, sino aquello que existe, aquello que ha sido investigado, aquello que tiene determinado nivel de certeza. Entonces, los niveles de certeza en guías de práctica clínica son grandes, son altos, son variados. Y tienen instrumentos, ¿no? Para que cada vez menos dependan del criterio de un profesional, de un jefe, de un político o de alguna persona o algún interés, ¿no? Porque también el interés tiene que declararse. Para eso hay herramientas y hay instrumentos. Y en este caso, también como mencionó José Carlos, usamos el sistema GRADE. Ya no voy a entrar en demasiado detalle. Del inglés, Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Quería practicar mi inglés, disculpen. Este sistema nos permite sintetizar toda la evidencia para poder organizarla. Y permite diferenciar las recomendaciones y decir, algunas recomendaciones sí son muy fuertes y otras sí puede ser, ¿no? Puede ser, está bien, pero no estás tan seguro, ¿no? Pero pareciera que sí. Entonces, tenemos recomendaciones de todo tipo, tenemos recomendaciones de todo nivel y tenemos la jerarquía, ¿no? En las evidencias. Por eso es que ustedes en algunas preguntas, Yurfa decía, no se encontró mucha evidencia y por eso el panel de expertos fue quien lo decidió. Por eso es que esto, amigos, no es pues una palabra santa, es lo mejor que hacemos, es lo mejor que podemos hacer con toda la evidencia que recolectamos, con todos los expertos de muchos lugares nacionales e internacionales que han permitido hacer este trabajo. No hay una cabeza visible, hay un líder o un grupo de líderes, pero esto tiene también un tiempo de duración, como todas las guías de práctica, ¿no? 5 añitos, y tendremos que hacerlo otra vez porque en todo ese tiempo el panorama de la depresión seguramente habrá cambiado. Bueno, volviendo ahora sí al terreno de las preguntas, nosotros hicimos, así como se hicieron preguntas que les llamábamos cariñosamente de psiquiatría, ¿no? También hicimos preguntas de psicología. Y en estas preguntas hicimos una para el elemento diagnóstico. Y la pregunta pico fue, en pacientes oncológicos adultos con depresión moderada a grave, ¿la evaluación psicométrica y clínica es más efectiva para el diagnóstico que la valoración puramente clínica? Yo les cuento, ¿no? Porque ustedes son amigos, que en esta pregunta aprendimos muchísimo todos, ¿no? Porque al principio, como siempre pasa cuando se trabaja interdisciplinariamente, nos peleamos, ¿verdad? Entonces pero los psiquiatras nos decían, pero la valoración de la depresión es clínica. Y nosotros con formación psicológica decíamos, pero a nosotros nos han dicho en la universidad que tenemos que utilizar instrumentos. Sin instrumentos no podemos vivir. No, es clínico, no importa. Nos peleamos entonces. Pero ya, después de sacarnos la lengua, dijimos, consensuemos. Y lo pusimos como pregunta. Y al ponerlos como pregunta, aprendimos todos porque dijimos, ok, entonces la valoración de la depresión no necesariamente pasa por un instrumento o no necesariamente pues lo debemos medir como un constructo con puntajes y una prueba, sino también si cumple los criterios de CM o CIE. Bueno, estamos en el Perú, así que CIE. Entonces nos planteamos eso, ¿no? Dijimos, ya, entonces como no estamos convencidos de tu respuesta, vamos a hacer una pregunta sobre eso. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y planteamos la pregunta pico. Para esta valoración, ¿basta con la valoración clínica o es necesario también utilizar los instrumentos? Buscamos bastantes recomendaciones y en este caso lo que se obtuvo es que en pacientes, ¿no? Con depresión moderada a severa, se sugiere realizar una evaluación clínica, pero también psicométrica en pacientes adultos, ¿no? Clínica para el efecto diagnóstico y la parte psicométrica para ir graduando un poco la gravedad, ¿no? E ir también perfilando el tratamiento en función a los indicadores que la evaluación nos ofrezca. Entonces, esta recomendación fue condicional, ¿no? En favor
con certeza baja, porque no existían demasiados estudios, se identificaron 5 estudios, nos quedamos con 3, el de Bonacci, uno de ellos, un estudio observacional respecto al distrés y los métodos de evaluación. Entonces, en esta pregunta nos quedamos con la evaluación clínica y la evaluación psicométrica también para la evaluación y el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico es clínico, en eso quedamos, pero con una valoración psicométrica también. Luego tenemos una segunda pregunta respecto al instrumento, ¿no? Hay una segunda pregunta respecto al instrumento. ¿Cuál es el instrumento más adecuado, más útil para la valoración psicométrica justamente? Y es allí donde aparecieron, pues, preguntándonos todos los instrumentos que conocemos, ¿no? Los que son alumnos de pregrado conocen varios, que el Zoom, que el Hamilton, que el Beck, etcétera, etcétera. O que el HATS, o que, no sé, el SQL, en fin. Y buscando literatura nos quedamos con 2, o por lo menos lo que decíamos, ¿no? Los clínicos que trabajamos en el INEM bastante tiempo y algunos otros invitados, y nos quedamos con 2 instrumentos que teníamos que comparar. Uno, el HATS, la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, y el otro, la famosa prueba de Aaron Beck, el BDI. ¿Cuál es mejor? Entonces, a buscar. Al buscar, la recomendación fue condicional respecto a la aplicación del inventario de depresión de Beck. El BDI 2 en pacientes adultos con cáncer para la evaluación de la severidad de la depresión, ¿no? Nuevamente, búsqueda en sistemática, 3 bases de datos, 94 estudios, 7 duplicados. Se revisaron, ahí sí se revisó muchísimo, ¿no? Como 80 y tantos estudios, sobre los cuales optamos finalmente. Muy bonito el HAT, muy útil, muy corto, muy celero, pero el BDI nos permite tener un mejor panorama del estado de la depresión del paciente con cáncer. Y ya yendo un poco hacia la parte del tratamiento, ¿no? De las psicoterapias, encontramos nuestra pregunta respecto a la psicoterapia más efectiva, ¿no? ¿Cuál es la psicoterapia más efectiva? Sí, en pacientes adultos con cáncer, con depresión moderada o grave, ¿cuál es la psicoterapia más efectiva, ¿no? Para la disminución? ¿El psicoanálisis que te dijeron en la universidad? ¿El cognitivo-conductual? ¿Cuál será? ¿El gestal? No, a mí me gusta abrazar a los pacientes. Nuevamente, ¿no? Posturas de cada quien. Y nosotros, buscando la evidencia, encontramos, no optamos, porque esto no es una decisión. Nosotros recopilamos y después preguntamos que la recomendación está puntualmente en las intervenciones basadas en mindfulness. Eso nos sorprendió relativamente, ¿no? Porque ya el mindfulness, años atrás, se había mostrado, ¿no? Como la gran sorpresa. Yo recuerdo cuando hicimos la guía de ansiedad, ¿no? Dijimos, mindfulness, ¿qué? ¿Meditación? ¿Vamos a meditar todos? Y porque no es una técnica, pues, que tenga muchos profesionales entrenados en esto, no es una técnica masiva. Sin embargo, hay mucho escrito en mindfulness. Y ok, aquí también seguía habiendo mucho escrito, seguía habiendo mucha evidencia, y es por eso que se recomienda como bastante efectiva la intervención basada en mindfulness. En este caso, la certeza es moderada, el nivel de evidencia, pero alto ahí, cuidadito, no se puede aplicar mindfulness en todos los casos. No, tenemos que antes de aplicar, claro, además porque hace años, 2017, no había muchos estudios que nos dijeran efectos secundarios que pueda tener mindfulness. Ahora sí los hay. Hay varios estudios, ¿no? Cebolla creo que es uno de ellos, el de la Universidad de Valencia, entre otros, que nos dicen que el mindfulness podría tener también algunos efectos secundarios, sobre todo en personas con riesgo suicida, en algunos adolescentes, personas con epilepsia, personas con estrés postrauma, y otras tantas que pueden desencadenar algunos síntomas o establecer algunas conductas que no ayuden a la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, hay que valorar al paciente, ¿no? Hay que ver bien el tipo de tratamiento que está llevando antes de recomendar el mindfulness porque es muy bonito, ¿sí? Hay que valorar antes. Con todo, hay mucha evidencia e importante evidencia y con una certeza moderada respecto a la eficacia de esta importante técnica llamada mindfulness. La siguiente, un poquito derivado de esta primera anécdota que les comenté, ¿no? La importancia que sirve trabajar juntos.
nos llevó a la pregunta respecto si es mejor una atención colaborativa o la llamada atención, o la monoterapia, ¿no? O sea, que intervenga solo un profesional, el mejor psicólogo o el mejor psiquiatra o el mejor algo, o es mejor trabajar juntos y unidos, ¿no? Respecto a la mejoría clínica, la calidad de vida y funcional. Probablemente esta es la pregunta donde el resultado es más certero, ¿no? Con una evidencia bastante alta, donde nos dice que tenemos que trabajar juntos, ¿no? En favor del paciente con depresión mayor, incluso en casos de psicosis, hay que trabajar con medicación para la regulación emocional y en esto, la verdad, hay pocas dudas, ¿no? Creo que también es algo que nos hace mucho sentido. Necesitamos trabajar colaborativamente los profesionales en salud mental. La siguiente pregunta nos habla sobre el mejor formato para la psicoterapia, ¿no? Es decir, acá el grupo, ¿no? Quienes trabajamos la parte de psicología, nos preguntábamos qué es mejor, ¿no? ¿Trabajar psicoterapia de manera grupal o trabajar psicoterapia individual? Aquí la recomendación nos dice, se recomienda la aplicación de psicoterapia grupal en pacientes adultos con cáncer. No necesariamente por un ahorro de costos, aunque también interviene. Sabemos, ¿no? Y algunos de los estudios nos ayudaron también a determinar que es importante cuando los pacientes que están sobrellevando esto pueden encontrar en el otro testimonio, soporte, ayudar a su propio afrontamiento, ayudar a su propia adherencia, y se encuentra que resultan siendo muy eficaces las terapias grupales, ¿no? Aquí, sin embargo, la recomendación es condicional con una certeza moderada. Muchos estudios, 16 artículos solamente, bueno, acá se revisó principalmente a Risanen, se realizó un ensayo clínico para evaluar la eficacia de modalidad grupal versus modalidad individual. No estoy diciendo que la psicoterapia grupal sea mejor que la individual en general. Estamos diciendo que en esta población hay mayor evidencia de la intervención grupal respecto a la individual y por eso es una recomendación de certeza moderada. Tal como dijeron mis compañeros antes, no es que, eso no es algo matemático, ¿no? ¿Cuántos encontramos? ¿Cuántos dicen? No, también lo sometemos al panel de expertos y ellos dan su opinión clínica, ¿no? Clínica en el caso de que sean profesionales de la salud, pero también intervienen en estos pacientes y metodólogos y otros profesionales, etcétera. Nuestra siguiente pregunta, siguiendo con el formato de la evaluación, es respecto a ¿y cuántas sesiones tengo que tener yo de psicología para decir, bueno, he mejorado en algo, he disminuido en algo mis síntomas de este caso? Eso sigue siendo parte del tema formato, ¿no? Aquí el punto de buena práctica clínica era adecuar, ¿no?, el número de sesiones en función al modelo terapéutico. Se recomienda para una depresión moderada unas 10 o 12 sesiones de cada 2 semanas y en caso de depresión grave 12 a 16 sesiones, ¿no? Considerando las tecnologías de salud de las que disponga, ¿no? Ahí nosotros como INEN nos encontramos frente a un problema porque nuestra capacidad operativa necesita ajustarse a ese modelo que nosotros mismos recomendamos y bueno, tenemos un lindo problema ahí, ¿no? Porque sabemos que eso es aquello que de momento nos da mejores resultados y las guías de práctica se hacen para luego normar políticas. Así que ahí tenemos un problema nuevo, ¿no? 10 a 12 sesiones, por lo menos quincenalmente. La pregunta 9 nos habla más bien de justamente esto último, de la frecuencia de la terapia. La frecuencia de la terapia, si es semanal mejor o si es quincenal mejor, ¿no? Aquí teníamos, la verdad que muchas veces el tratamiento que se le da al paciente, sobre todo el que es ambulatorio, depende de otras variables, ¿no? Como por ejemplo la disponibilidad de consultorios, la disponibilidad de consultas, el tiempo que disponga el paciente, si se traslada, si no se traslada. En esto, la llamada telesalud, que fue algo que cuando empezamos la guía todavía no estaba tan difundida, ¿no? La pandemia nos forzó, nos empujó hacia las atenciones de manera virtual, nos hicieron ver, ok, y tenemos cuánto, qué tan rápido, qué tan pronto debo ver yo al paciente, semanal, diario, quincenal. Entonces nos planteamos la pregunta pico si debía ser mejor el tratamiento quincenal respecto al tratamiento semanal. Aquí la recomendación es semanal, nuevo problema, ¿no? Semanal para pacientes con cáncer y depresión grave
y quincenal en el caso de depresión moderada, ¿no? Claro, cuando la depresión es grave, muchas veces ocurre en periodos de hospitalización, con lo cual tendríamos mayor facilidad para intervenir. Cuando la depresión es moderada, además cuando la depresión es grave, pues necesariamente también tiene que medicarse, incluso en el caso de moderada. Pero se recomienda una intervención psicológica de tipo para grave y moderada, semanal y quincenal respectivamente. Pero sí considerando algunas otras variables como la funcionalidad, como la estabilidad física que pueda tener la persona y los efectos adversos que el tratamiento oncológico le dé. Porque si el tratamiento psicológico le maltrata físicamente mucho, entonces de más está establecer las mejores frecuencias porque no van a ser tan operativas, ¿no? Entrando ya en la recta final, nuestra pregunta 10, el formato de la psicoterapia, ¿no? Esta fue la última pregunta, la que ya cuando estábamos cerrando la lista de preguntas dijimos, pero hay que preguntar sobre la terapia online, ¿no? Todavía no estaba tan difundida, pero ya empezaba, era incipiente, y dijimos, hay que meterla para analizarla, ya que estamos bien analíticos. Así que la metimos, ¿no? Una de las últimas, y dijimos, en pacientes con depresión moderada grave. ¿Es más efectiva la psicoterapia presencial, frente a frente, cara a cara, o la psicoterapia en línea? Y como podíamos también considerar, no hay mucha información al respecto, porque es algo, como digo, que ha tomado mucha fuerza a partir de 2020, 2021, las investigaciones. Además que las investigaciones de 2020 y 2021 casi siempre eran sobre COVID, ¿no? Entonces, los otros temas sufrieron de alguna manera un pequeño déficit de publicación. Entonces aquí la recomendación tiene una certeza baja, pero se sugiere aplicar la terapia online. ¿Por qué? Por la facilidad que nos puede dar para evitar pues estos problemas logísticos que puede tener el paciente de transportarse, pero por supuesto, nos decía el panel de expertos, valora la preferencia del paciente, ¿no? Porque no se trata que el autor lo dice, ¿no? También el paciente tiene que considerar, ¿no? La terapia online no la entiendo, yo no sé manejar el Zoom, yo no sé manejar el WhatsApp, llámame por teléfono, no sé, o por último estoy en mi casa y están todos, no me siento cómodo. Hay que considerar siempre la preferencia del paciente, la funcionalidad del paciente, igual la fase de la enfermedad, ¿no? Considerando también que en los casos de depresión grave, antes hay que regular al paciente con farmacoterapia y considerar también los cuidados, ¿no? Y la posibilidad online que tenga el cuidador para saber si debe o no debe estar. Considerar también qué tan probable es que la persona tenga acceso a la tecnología, ¿no? Porque ¿de qué sirve si la persona no tiene internet? Y creo que ahora sí, la última pregunta, ya no hay más preguntas, la duración, ¿no? Sí, la última es la duración del tratamiento, eran 11, yo me acuerdo. Sí, la duración del tratamiento. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Uy, se está acabando la batería. No, ya había hablado sobre la duración del tratamiento en la pregunta anterior, ¿no? Debería ser, déjame ver, por favor. Respecto a la duración del tratamiento, estábamos hablando, sí, justamente de duraciones quincenales. Lo que se considera es que se pueden trabajar 8 semanas, ¿no? Respecto a lo que nos decía Wagner, pero dependiendo pues también de la modalidad en la que se espere trabajar, ¿no? Entonces, como vemos, las variables psicológicas sobre las que se trabaja en esta guía de prácticas son muchas, son variadas, pueden cambiar en el tiempo, pueden mejorar, pero este trabajo tan importante que finalmente se realizó es el efecto de, acá está, ya tengo lo de la duración del tratamiento. Se nos recomienda en casos de tratamientos de corto plazo entre tratamientos de 6 a 20 semanas, sí, y 6 a 20 semanas, ¿no? Dentro de lo que dice la literatura. Y en caso de tratamiento de mantenimiento se puede extender todavía por algunas semanas más. Entonces, fue el último hallazgo que obtuvo la guía de práctica clínica en lo que respecta a la atención psicológica. Entonces, la importancia de todo este proceso largo, extenuante, que duró muchos meses, casi años, sí, años, ¿no? En verdad,
donde participó mucha gente, decenas de personas, tiene muchos valores. El valor de haber trabajado colaborativamente con el equipo médico, con nutricionistas, con asistentes sociales, con académicos, con pacientes, con familiares, con todos. Y es así como se debe trabajar en salud. Lo otro es conocer mucho respecto a esta población que necesitaba, de alguna manera, que tomáramos atención al problema que ocurre a partir de la depresión en cáncer, complementar, ¿no?, la guía anterior respecto a ansiedad en pacientes oncológicos y plantearnos nuevos retos y estos problemas que les he ido mencionando, bonitos problemas para la implementación de las recomendaciones. Así que yo personalmente, y creo que comparto, estoy seguro que José Carlos y Yurfa comparten el sentimiento, me siento orgulloso por el trabajo que ha realizado todo este equipo, que nos ha permitido tener una nueva guía de práctica basada en la evidencia. Estamos seguros que no será la última. Muy pronto ahorita nos llaman para hacer una nueva, pero estamos ahorita en la etapa de la difusión y estamos muy contentos también por estar de esta manera a la comunidad que le interesa mucho el tema de psicooncología y a los psicólogos en general, presentando de alguna manera, celebrando de alguna manera este aporte a la psicología de la salud, a la psicología clínica, a la psicología, a la psiquiatría, a la medicina, pero más importante que todo, al bienestar del paciente con cáncer, que es un poco nuestro objetivo, nuestro norte, y debe ser el centro de todas nuestras decisiones. Muchas gracias a la SPPO por invitarnos y hasta una nueva oportunidad. Muy bien, muy agradecidos a los ponentes por esta noche de mucha experiencia científica en base a esta presentación de guía práctica clínica. En sí, valoramos los que estamos como psicólogos y parte también del equipo funcional del INEN, este trabajo que se ha venido realizado y esperamos seguir realizando en los siguientes años. Queríamos hacer unas preguntas, primero a cada ponente, una sola pregunta para José Carlos Sánchez. Em, Reconocemos el valioso esfuerzo por el desarrollo de una guía de práctica clínica. Quisiéramos saber de qué manera se puede articular una guía de diagnóstico y tratamiento a los diferentes niveles de atención. Carlos. Bien, antes que nada, antes de responder la pregunta, solamente agradecer al Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud, fueron quienes han brindado la asesoría tecnológica, la transferencia de tecnología para la elaboración de la guía de práctica clínica que se está presentando. Bien, las guías, ya lo mencionó también Fernando, nos sirven para disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Entonces, también nos ayudan a formular políticas en salud. En ese sentido, la guía, que ya está elaborada con un alcance institucional, podría trabajarse en otros niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, no necesariamente en el tercer nivel. Hay una gran brecha actualmente, y vamos hablando del tema de articular, porque esta guía tiene dos alcances en particular. El primero está relacionado con el diagnóstico y el segundo con el tratamiento. Entonces, todavía estamos con, esta guía tiene todo el objetivo de trabajarse en el tercer nivel de atención, podría replicarse el trabajo. Quizás sería más un reto el trabajar guías que tengan un alcance nacional, que no solamente sean para el tercer nivel de atención, sino también para el primer nivel de atención. Y aquí se trabajaría más a partir de la promoción, de la prevención en oncología, en cáncer, ¿no? Fomentar estrategias desde el primer nivel de atención, centros de primer, segundo nivel, para trabajar en el despistaje, ¿no? Si hacen el tema del tamizaje, por ejemplo, en el caso de Papa Nicolau, pero no se fomenta mucho, incluso desde el área de la salud mental, este aspecto, ¿no? Se trabaja más en algunas especialidades médicas, pero no tanto a partir de salud mental.
creería yo que podrían formularse recomendaciones para que puedan regir a nivel nacional y puedan trabajarse los aspectos de promoción, prevención y tamizaje, que es lo que se necesita. Si bien es cierto, tenemos buenas estrategias, pero ya estas son para pacientes que tienen el diagnóstico. Pero ¿qué pasa con el tema de los pacientes que tienen un subdiagnóstico o que de repente tienen la enfermedad y ni siquiera van a chequearse? Muchas de las personas que van a instituciones del tercer nivel de atención, pues o son subdiagnosticadas o ni siquiera tienen la conciencia de que podría ser esto un tema oncológico. Entonces, pasan por una gran cantidad de centros de salud donde no se les diagnostica, se les dan otros tratamientos y la enfermedad sigue en progresión. Entonces, creería yo pertinente y creo que es un reto y agradezco a la sociedad la oportunidad de poder presentar ese tema y también mostrar la brecha todavía existente de elaborar guías de práctica clínica nacionales que sean de alcance nacional para primer nivel de atención, segundo nivel de atención sobre promoción, prevención y detección eh, temprana. Bien, esa sería la respuesta. Muchas gracias. Sí, quisiera más bien adicionar algo, quizás para los psicólogos y psicólogas que están en la atención clínica principalmente, nos es un poquito lejano, ¿no? Estar en actividades de este tipo. Algunos llevamos ya experiencia en participación de elaboración o como grupo de expertos, como panel de expertos en guías de práctica clínica. Y creo que vale la pena mencionar que el Estado peruano, a través de sus diferentes instituciones en salud, como por ejemplo el Instituto de Proyectos de Inversión en Salud, el propio MINSA, ¿no? La Dirección de Salud Mental, están realizando esfuerzos continuos, ¿no? Para generar algunos documentos que nos permitan, ¿no? A través de guías técnicas o guías de práctica clínica, nos permitan que la asistencialidad tenga una evidencia científica de por medio, ¿no? Actualmente, haciendo un recuento, comentábamos que las guías en salud mental proceden de diferentes fuentes, ¿no? Tenemos salud mental, el Arco Herrera tiene algunas guías, están en su repositorio, tanto de la página web institucional, como también en el repositorio del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Salud mismo también tiene una guía de depresión para el primer nivel de atención. El INEN está contribuyendo de manera importante ya con su segunda guía en depresión, la anterior en ansiedad, y recientemente este año fue aprobada una guía para el diagnóstico o tratamiento de la depresión en el primer nivel. Entonces, quiere decir que los grupos de trabajo en salud mental están actuando de manera muy esforzada y constante para darle mayor solidez, ¿no? A nuestra práctica clínica. Bueno, tenemos una segunda pregunta. Esta va dirigida a la doctora Yufra Salazar. Doctora, ¿qué complicaciones médicas podría existir con medicación psiquiátrica ante la medicación oncológica en pacientes con cáncer de mama hormosensibles con depresión moderada y grave? ¿Y qué fármacos nos recomienda utilizar según la guía que ustedes acaban de exponer? Gracias. Claro, lo primero que tenemos que hacer cualquier médico es evitar el riesgo en el paciente. Entonces, cuando nosotros nos mandan una interconsulta de hospitalización o nos llega el paciente al consultorio y luego de la evaluación del examen mental detectamos que hay un episodio depresivo moderado o grave que requiere medicación porque quizás el paciente ha dejado de comer, se quiere morir, no puede dormir, todo el tiempo está llorando, se le acerca el médico y se pone a llorar, le dice a la familia que está encerrado, que quiere salir, que está perdiendo tiempo, que mejor se va a su casa y muere tranquilo. Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluar la historia clínica, ¿no? Entonces, vamos viendo, uno, el diagnóstico,
las comorbilidades que pueda presentar además de la enfermedad oncológica y vamos a revisar todos los exámenes que el paciente tiene. Si vemos que es un paciente neutropénico, que no tiene muchas plaquetas, que no tiene mucha hemoglobina adicionalmente, pues entonces retrasamos el tratamiento farmacológico porque puede haber efectos secundarios como sangrado o como molestias gástricas que puedan ocasionarle vómitos o malestar estomacal o cefaleas. Entonces, en esos pacientes nosotros esperamos. Vamos con todo, con la parte psicológica, si se lo tiene que ver al paciente 2 veces a la semana. Mis colegas, mis compañeros psicólogos me perdonarán, pero yo pongo interconsulta 2 veces a la semana por psicología, ¿no? Entonces, es porque el paciente no puede recibir tratamiento. Entonces, a través del acompañamiento y de la intervención psico-oncológica, vamos conteniendo hasta que mejoran sus valores, sale de la sepsis y entonces no tenemos un paciente polimedicamentado. Y ya cuando el paciente está más estable, nuevamente vamos y lo reevaluamos, ¿no? Un paciente con depresión también puede sufrir en cualquier momento un cuadro de agitación psicomotriz o un cuadro de delirio debido a la enfermedad de base. Entonces, muchas veces tenemos que entrar con medicamentos que lo apaciguen, que lo calmen y con eso podamos contenerlo. Pero si adicionalmente este paciente tiene falla hepática o falla renal y no podemos utilizar esos medicamentos, pues utilizamos la sujeción mecánica. Entonces, eso es principalmente, ¿no? Siempre revisar la historia, siempre ver cómo van sus valores. Ahora, de los medicamentos que utilizamos, y esto es cuando empezamos a hacer la guía, entonces, ¿cuál es el mejor antidepresivo? No existe un antidepresivo que sea mejor. Todos los antidepresivos son buenos. Pero nosotros tenemos pacientes y cada paciente es un mundo distinto. Lo que le hace bien a Pepito quizás no le hace bien a Jaimito. Entonces, es probar. Y siempre titulamos de dosis pequeñitas y vamos aumentando hasta llegar a la dosis mínima ideal. Dejamos que pasen unas 2 o 3 semanas, reevaluamos, vemos la respuesta y si no hay muy buena respuesta, seguimos aumentando, vamos titulando hasta llegar a la medicación. Debemos de dejar pasar de 6 a 8 o 12 semanas para ver si hay efecto o respuesta de los medicamentos y recién ahí reevaluamos si necesitamos cambiar de antidepresivo, combinar antidepresivos, potenciar con un antipsicótico o hacer una reevaluación del diagnóstico, como el flujograma que les mencioné. Entonces, no hay una preferencia de antidepresivo. Sin embargo, la ley es la ley, ¿no? Estos medicamentos que nosotros hemos introducido, pues están bajo supervisión. Entonces, solamente los utilizamos en aquellos pacientes que no toleran los otros antidepresivos o que no ha habido respuesta con los otros antidepresivos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. La evidencia científica nos dice que no es recomendable usar, uso este antidepresivo 1 semana, 2 semanas, no veo respuesta, cambio a otro y ahí cambio a otro, no. Tenemos que cumplir con los tiempos y tratar de no utilizar tantos antidepresivos porque si no responde a un primero en dosis altas, en dosis topes, la probabilidad de que pueda ser útil en un segundo o un tercer va disminuyendo. Por eso es que la psicoterapia es nuestra arma, no es nuestra carta escondida, ¿no? Nuestro as bajo la manga. Y en realidad por eso es que ahora los psiquiatras cada vez nos especializamos más en psicoterapia porque vemos que es necesario el abordaje psicoterapéutico para obtener un mejor resultado. De cada 3 pacientes que reciben tratamiento farmacológico por depresión, solo 1 responde si solamente usamos tratamiento farmacológico. Y esto mejora cuando se utiliza tratamiento combinado. Así que ya saben, tenemos que ir de la mano. Psicofármacos con psicoterapia. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Finalmente, hay una pregunta también que queremos hacerle al doctor Fernando Lamas en razón a su experiencia en la elaboración de guías. Es la segunda que él también
colabora y hace frente. ¿Qué retos piensa usted que nos deja esta primera guía en depresión en pacientes oncológicos y sobre todo en ambientes de unidades oncológicas, no solamente el INEM, sino también el apoyo hacia otras unidades oncológicas en el Perú? ¿Cuáles serían esos retos que deja esta guía, doctor Lamas? Muchas gracias. Había mencionado algunos al finalizar mi participación, entre los cuales se encuentra primero la implementación de las recomendaciones, ¿no? Porque si no, esto será un lindo papel con lindos autores y básicamente el trabajo se va a centrar en lo heroico del trabajo, ¿no? Y cuánto nos esforzamos y qué lindo, qué buenos hallazgos hemos tenido. Pero tenemos pues 5 años de vida de la guía para implementar estas recomendaciones, ¿no? De alguna manera. Sabemos y decimos, esto es lo que hay, esto es lo que dice la evidencia, lo que dice la literatura, lo que dicen los expertos, y esto es nuestro resultado, y ahora toca implementarlo, ¿no? Pero para esto necesitamos ya el concurso de otras instancias en salud, comenzando por la dirección del INEM, incluso transfiriendo este conocimiento a las otras unidades oncológicas. En esto, al ser el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas una entidad rectora en el manejo de cáncer, esperamos, ¿no? Primero a partir de nuestras otras unidades como los IRENES y luego a unidades del MINSA, poder implementar las recomendaciones de la guía. Eso como reto, digamos, que deriva del producto de nuestra guía de práctica. Luego tenemos el reto de actualizarla, ¿no? Creo que próximamente se vendrá la actualización de la guía de ansiedad, seguramente. En algún momento la realización de una guía nos dice, pero también deberíamos hacer de esto otro, ¿no? Me acuerdo que en un momento, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda que hicimos, dijimos, ¿cuándo vamos a hacer una guía del trastorno de adaptación? Porque es el diagnóstico más frecuente en nuestros pacientes. También deberíamos hacer algo sobre el trastorno de adaptación o de ajuste, como lo quieran llamar. Entonces, empiezan a aparecer subtipos, ¿no? U otros trastornos, o podrían aparecer poblaciones más específicas o guías en otras actividades que formen parte del grupo de actividades que realizan los profesionales de la salud, como la prevención, como el seguimiento, ¿no? Como la promoción o la difusión de actividades preventivas, ¿no? Para el cáncer. En todo eso se puede hacer guías de práctica, ¿eh? Y algo más que llega a partir de esto es la necesidad que se nos plantea de conocer, de que los profesionales de la salud conozcan más. Uno de los mayores problemas que que logramos detectar todos, todos los aquí presentes y muchos médicos, es que cuando nos decían, la primera vez recuerdo que se nos dijo, vamos a hacer una guía de práctica. Ah, ya, reunámonos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y ahí entre los 5 parecía que se quería arreglar todo, ¿no? Hasta que empezamos a encontrar el sistema Gray, que no se entendía, que es difícil, la capacitación, ¿no? Saber de metodología es todo un proceso que implica esfuerzo, que implica conocimiento, que implica hacer las cosas de manera diferente a como te decía tu corazón de psicólogo, de psiquiatra o de metodólogo. A saber aceptar las recomendaciones, saber escuchar, saber o aceptar que tu idea no es la única ni la mejor necesariamente, saber que el mundo se mueve, que las investigaciones se hacen cosas diferentes en diferentes latitudes y que tenemos que tener no solamente la perspicacia para poder recopilarlo y armar algo, sino también la humildad para aceptar que, ok, de repente lo que hacemos nosotros no es lo mejor, aunque así lo creyésemos, ¿no? Por eso apareció la mindfulness. Entonces, esos retos nos hacen reflexionar incluso sobre nuestra propia profesión, sobre los mejores caminos para poder servir mejor a los pacientes, ¿no? Pero siempre nuestro horizonte debe ser el servicio. Así que el principal reto que yo podría responderle a quien hizo la pregunta amablemente es el reto de seguir amando nuestra profesión, a nuestras profesiones, y no olvidar que psico-oncología o el trabajo en pacientes con cáncer en general es una acción de servicio. Es una acción técnica, es una acción académica, es una acción asistencial, es una acción que tiene muchos componentes, pero principalmente es servir. Fernando, hacer una consulta al público.
Están preguntando dónde pueden, o si ya se publicó la guía, si se encuentra en la página web del INEN. Sí, Sí, las versiones, tanto la versión corta como la versión extensa, están publicadas en la web de NEN, en el sitio web de NEN, en el repositorio, ¿no? Tenemos un espacio ahí en el sitio web, o pueden ir a Google, ¿no? Y colocar guía de práctica clínica, INEN, depresión, y ahí les sale está, rapidito. Y la pueden está, descargar, sí. está abierto al público, ¿no? Es abierto al público, Ok, sí. gracias. Ujú. Está en PDF. Están nuestros nombres. ¿Sí? Es muy amable, Fernando. Sí, solamente para puntualizar que creo que por qué nos motivamos, hoy día estamos aquí, qué motivo hubo tras esta convocatoria. Uno, ya no solamente la formación como psicólogos nos es una necesidad, necesitamos estar muy bien informados. Ahora tienen ustedes el conocimiento de que las guías son de acceso libre y están en las webs de los de diferentes institutos en salud. También necesitamos psicólogos que estén formados y psicólogos que estén investigando. ¿Sí? Nuestra práctica clínica necesita urgentemente estar informados, formados e investigar. Entonces, yo quisiera agradecer la presencia de tanto en mi equipo multidisciplinario. Tenemos la presencia de una profesional médico en psiquiatría, especializada en psiquiatría. Tenemos a Fernando, quien lleva muchos años ya desarrollando la labor de psiconcología. Y todos los que estamos aquí en esta mesa desde la Sociedad Peruana de Psiconcología, realmente estamos muy satisfechos de poder presentar a la comunidad psicológica los avances que se están teniendo en psiconcología. ¿Sí? Voy a dejar este momento ahora para que Hernán Bernedo, nuestro secretario, pueda continuar con la siguiente actividad. Bien, vamos a entregar certificados a los ponentes, agradeciendo sí su participación. Y en este momento vamos a llamar acá tenemos a José Carlos Sánchez, por favor. Muchas gracias, José Carlos, por su asistencia el día de hoy y brindar su conocimiento a la comunidad científica psicológica. Muy bien. Seguidamente a la doctora Yulfa Elizabeth Salazar Aliaga por su participación exponiendo en relación al tema de la guía de prácticas clínicas, exponiendo su experiencia de trabajo como médico psiquiatra en ININ y como jefa del equipo funcional de salud mental. Muchas gracias por su colaboración el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, doctora Yulfa. Seguidamente le entregamos su diploma de reconocimiento por su participación el día de hoy al doctor Fernando Antonio Lamas Delgado por su exposición en base a su expertise y experiencia en la elaboración de esta guía práctica clínica de depresión en pacientes oncológicos. Muchas gracias, Fernando. ¿Lo ponemos? Bien. Ok. Muy bien. Entonces estamos por finalizado el día de hoy el webinar acerca de la guía práctica clínica. Muchas gracias con todos los presentes y hasta una nueva oportunidad.